Vamos rápidamente, si usted me lo permite, a la mitad del mundo. César García Vélez tiene información a esta hora. Adelante, compañero, somos todos oídos. Saludos cordiales, Andy, a ti, al auditorio en Latinoamérica y el resto del mundo. Vamos a analizar a continuación este tema que ha generado controversia a propósito de una carta que envió la organización de Human Rights Watch al presidente Daniel Noboa, señalando algunos posibles excesos que se pudiesen estar cometiendo en el marco de esto que está pasando acá en el Ecuador, la declaratoria de conflicto armado interno y la violación de una serie de derechos amparados en esa figura. Está con nosotros ya Juan Papier, quien es el subdirector para las Américas, directamente desde Washington, D.C., de Human Rights Watch, para conversar y dialogar, además de tener de primera mano su reacción sobre el rechazo que generó la carta por parte del gobierno ecuatoriano. Te saludo, Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué te parece si antes de iniciar este diálogo empezamos escuchando lo que decía Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, al respecto del contenido de la carta y lo que considera el gobierno que está detrás de Human Rights Watch? Quienes están atrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor Soros, que no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo promueve la desorganización de las sociedades, la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos. Así que respecto de ese pedido específico, desorganización, tenemos una respuesta clara. Ahora bien, esa no es crítica única de ese organismo, sino de otros. Y respecto a esas críticas, nosotros las acogemos y tomaremos correctivos en el caso de que haya que tomar correctivos sin bajar ni dejar de entender que el gobierno lucha contra la corrupción con todas las armas que le ha dado los ciudadanos y le responde a los ecuatorianos. Juan, bienvenido nuevamente. ¿Qué le dices ante estas declaraciones del vocero presidencial? Muchas gracias por la invitación. Mira, realmente son declaraciones que no merecen mayor atención. Me parece que aquí lo más importante es lo que está pasando en el Ecuador con los ecuatorianos que sufren el aumento de la extorsión, del secuestro, homicidios a niveles altísimos, abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Yo hubiera querido que el viceministro Torres o otros miembros del gobierno de Ecuador tengan una respuesta más democrática, más madura, una respuesta basada en argumentos, pero lamentablemente esta es la respuesta que existe, una respuesta que me recuerda mucho a las respuestas que recibíamos de Rafael Correa, pero creo que aquí lo importante es seguir conversando y discutiendo sobre cómo encontrar soluciones ante la crisis de crimen organizado que se vive hoy en el país. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre el contenido de la carta? ¿Qué es lo que ustedes analizaron? ¿Qué pruebas tienen para expresar esa preocupación hacia el gobierno ecuatoriano en el marco de este conflicto armado interno? Esta carta que le enviamos al presidente Daniel Noboa es resultado de varios meses de investigación en el Ecuador. En noviembre estuve en el país, me reuní en Quito con la fiscal general Diana Salazar, con varios fiscales, con jueces, con expertos en crimen organizado, y estuve también en Guayaquil, que es una de las zonas más afectadas por la violencia. Y luego hemos seguido con enorme atención y preocupación, con alarma, el aumento del crimen organizado en el país, la crisis que se vivió a comienzos de enero, a comienzos de año, con la toma del canal de televisión y el escape de la cárcel por parte de Fito. Y hemos seguido con atención las respuestas que ha tomado el gobierno del presidente Noboa. Nosotros creemos que esta decisión de anunciar un conflicto armado interno no tiene fundamentos desde el punto de vista del derecho internacional y que eso pone en riesgo a la ciudadanía en lugar de protegerla. Y hemos documentado que aumenta el secuestro, que aumenta la extorsión en el país y que hay violaciones de derechos humanos cometidas por los soldados y los policías, incluyendo un caso de una aparente ejecución extrajudicial, casos de torturas y malos tratos y todo tipo de atropellos en contra de ciudadanos ecuatorianos que han sido detenidos de forma arbitraria y que no tienen nada que ver con estos grupos criminales atroces que operan hoy en el país. Ayúdanos a entender un poco mejor por qué esta figura
no se aplica a lo que está viviendo el Ecuador, porque lo que nosotros vemos es que se desplegaron militares, el justificativo fundamental eran las masacres en las cárceles y que se habían convertido en centros de mando para poder desde ahí organizar una serie de delitos, principalmente asesinatos que tuvieron la cúspide cuando se mató a Fernando Villavicencio. Pero ¿por qué esa figura no aplica acá en el Ecuador a su criterio? ¿Y en qué medida el que militares salgan a las calles termina repercutiendo o agravando la situación de temas como el secuestro y extorsión que tú mencionas? Nosotros hemos documentado con mucha atención también lo que pasa en las cárceles del Ecuador, los más de 400 muertos asesinados en masacres. Hemos documentado algunas de estas masacres en particular en la penitenciaría de Guayaquil. Y lo que está pasando hoy en el país es una crisis de crimen organizado, que es gravísima. Lo que hay que evaluar, tu pregunta, es si esa crisis constituye un conflicto armado interno, como dice el presidente Daniel Noboa. Y para que haya un Así es. conflicto armado interno, se tiene que cumplir con dos requisitos. Un requisito de intensidad de la violencia y un requisito de organización de los grupos criminales. Esos requisitos hoy en el Ecuador no se cumplen, porque no estamos hablando de guerrillas como la FARC, de grupos armados, estamos hablando de unos grupos de delincuencia organizada que son aterradores, que son brutales, pero que no son parte de un conflicto armado en el país. Y esta determinación, hecha un poco a la ligera en el Ecuador, tiene consecuencias para la vida real de los ecuatorianos, porque significa que las fuerzas de seguridad pueden usar la fuerza letal. Y eso termina con casos como el que hemos documentado de Carlos Vega, un muchacho de 19 años que salió de su casa para vender un perro y terminó muerto a manos de las fuerzas de seguridad. Juan, actualmente ustedes han tenido la oportunidad de revisar o han recibido denuncias sobre lo que está pasando en las cárceles y hablo en específico sobre el suministro de alimentos cuando se terminó suspendiendo un contrato con la factoría. El gobierno argumenta que por una noticia criminis, un presunto relacionamiento que tendrían en el ingreso de armas, terminó afectando a este suministro de alimentos. ¿Tienen datos al respecto de eso? Y si se han producido detenciones extrajudiciales en este marco del conflicto armado interno hacia, por ejemplo, abogados que están siguiendo este tema. Tenemos información sobre lo que ocurre en las cárceles, lo hemos estado documentando. La situación grave con la falta de acceso a alimentos, con la falta de acceso a medicamentos para los detenidos. Los detenidos que están incomunicados no pueden hablar con sus abogados o con sus familias. Y hemos documentado casos de torturas y de malos tratos en las cárceles. Todo eso está incluido en nuestra carta. Y el día de hoy ha salido una alerta por parte de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, donde habla de 24 muertos en las cárceles y de casos de torturas en las cárceles del Ecuador. Creo que esto es grave. Y es grave no solo porque implica una violación de derechos humanos para estas personas, sino también porque lo que muestra la experiencia en el Ecuador y en otros países de la región es que cuando el Estado no proporciona lo básico para los detenidos, y estoy hablando de un plato de comida, de los medicamentos básicos, eso lo termina proporcionando los grupos de crimen organizado. Es decir, usan las cárceles como base de operaciones para reclutar y para cometer más delitos. Lo que necesita Ecuador es control sobre sus cárceles y eso pasa no por llenarlas de detenidos, sino por detener a las personas que son, a los líderes de estos grupos criminales, a estos bandidos que cometen estas atrocidades en el país, y asegurar que ese control busque la rehabilitación y el debido proceso de estas personas para que los ecuatorianos puedan vivir en paz. Gravísimo lo que nos estás contando, Juan. Ahora quiero culminar esta conversación preguntándote, vemos un discurso parecido al del presidente Nayib Bukele respecto a cómo este gobierno se está refiriendo a los organismos de derechos humanos. Y ahí la gran pregunta, ¿dónde se divide el tema de los derechos de los privados de la libertad, de las organizaciones delictivas y el de los ciudadanos
de común, que me parece que ha sido el debate que ha plagado a la región y que ha ganado por el nivel de violencia que se vive en las sociedades. ¿Nos puedes ayudar a entender por qué es importante esto que ustedes vienen denunciando y en qué se contrarresta con la postura de las características de estos gobiernos que están enfrentando con mano dura a esta situación? A ver, lo que estamos viviendo hoy en América Latina y en el Caribe también es la expansión del crimen organizado, de grupos, en su mayoría narcotraficantes, que están buscando mayores rutas para sacar la cocaína de la región. Eso es lo que estamos viviendo hoy a grandes términos. Y eso tiene un impacto social y un impacto en los derechos humanos devastador, porque significa extorsión, secuestro, homicidios, reclutamiento de menores, violencia sexual. Ese es un desafío de derechos humanos, yo creo, el más grave que vive hoy el Ecuador. Lo que nosotros pedimos es una política de seguridad que sea efectiva para proteger a la ciudadanía, para proteger a los ecuatorianos y que respete los derechos humanos, para que no pasen cosas como lo que ocurrió con este muchacho Vega, que era un ecuatoriano como cualquier otro que salió un día de su casa y terminó muerto a manos de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que nosotros pedimos. La experiencia en América Latina muestra que estas políticas de arrestos masivos no logran los resultados sostenibles para bajar la violencia. Para bajar la violencia, lo que hay que hacer es enfrentar el lavado de dinero, que ha aumentado a niveles gravísimos en el Ecuador. Hay que enfrentar los vínculos corruptos entre miembros de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. Y hay que prevenir el reclutamiento de menores. Hay tantos menores en el Ecuador que no tienen oportunidades educativas o futuro laboral y por eso terminan en manos de estas bandas delincuenciales que los transforman en criminales. Esos son los focos que hay que poner para proteger a la ciudadanía ecuatoriana y esa es la principal causa de derechos humanos que hoy se debe defender en el Ecuador. Gracias, Juan. Estaremos muy atentos al desarrollo de la política criminal que apenas acaba de ser asignado al Ministerio de la Mujer y que no tiene presupuesto, así que veremos cómo se ejecuta esto, que es muy importante. Gracias, interesante diálogo. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con DNews y con Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes por invitarme. César García Vélez, ya estamos nosotros en contacto nuevamente. Te quiero agradecer por estas precisiones, por este conversatorio y seguimos de cerca todo lo que es noticia en tu país. Nos vemos más adelante si te parece.